Muy bien, y con respecto al capítulo 4 que es un desarrollo teórico, primeramente se hace un desarrollo que sería los parámetros que influyen en el diseño de la red, hablando de la red de baja tensión, estaciones secundarias, lo que sería el sistema de distribución en media tensión, ¿verdad? Sistema de transmisión, etcétera, ¿verdad? Bueno, y acá datos, enumeración de datos y variables que de alguna manera pretende, eh, bueno, muestra la amplitud y complicación del problema. Ahora estamos hablando de tensión primaria, factor de potencia, de la carga, lo que tiene que ver con la carga del usuario, factor de potencia, lo que tiene que ver con la corriente de arranque, máxima caída de tensión, máxima sobrecarga de cada transformador, la distancia que hay entre uno u otro usuario, y lo que tiene que ver con las pérdidas, factor de pérdidas, costo de las pérdidas en los materiales o en los equipos, ¿verdad? Que sería el hierro y el cobre, cantidad de usuarios y de diversificación de la demanda. Esto que diversificación de la demanda es lo que estuvimos desarrollando en distribución uno. Es un concepto interesante, ¿verdad? Y otros puntos, costo de instalación de los conductores, potencias nominales de los transformadores, así como su costo de instalación, costo por usuario, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, y algunos conceptos más. Después habla de un poco del diseño óptimo de la red, que puede quedar definido con distintos criterios. El más importante es el económico, ¿verdad? Por supuesto que teniendo en cuenta las condiciones técnicas mínimas, ¿verdad? Bueno, también puede incluirse el sistema de transmisión. Con el correcto diseño de la red se trata de obtener calidad aceptable, economía de diseño de la red de distribución, correcto dimensionamiento de los circuitos, selección de los puntos del sistema donde deben preverse económicamente regulaciones de tensión. Bueno, después de hablar, se trata de estudiar cómo los cambios en un parámetro variable influyen en los restantes. Bueno, y hay algunos conceptos más. Después está el desglose de lo que serían las corrientes y las potencias. Algo importante que la definición de corriente permite fijarlas por consideraciones térmicas la sección admisible para los conductores o lo que se denomina también ampacidad. La ampacidad es hasta lo máximo o el máximo nivel de corriente que puede soportar un conductor, ¿verdad? De eso es lo que habla, ¿verdad? Y está relacionado con las condiciones de aislación y tensión, ¿verdad? Bueno, y ahí, en rigor, la carga total debe incluir las distintas cargas individuales y las pérdidas de distribución y transmisión de energía, ¿verdad? Para luego poder determinar esa eh, ampacidad. Bueno, después lo que tiene que ver con las tensiones. Pasa que al aumentar la tensión en un alimentador se reduce la corriente, ¿verdad? Entonces, se puede reducir la sección de los conductores. Bueno, pero está también el valor relativo de la caída de tensión, ¿verdad? No debe superar, en el caso de los alimentadores, no debe superar determinados valores. Y acá va explicando más o menos qué pasa cuando hablamos de aumento de tensión primaria y que trae, si trae o no las ventajas en los cables. Bueno, otro punto a analizar son las distancias, ¿verdad? Que cuando aumenta la distancia a la que se encuentra la carga, ¿verdad? Para mantener la caída de tensión se debe disminuir en misma proporción el factor característico del cable y la carga, ¿verdad? Este sería R coseno de phi, que tiene que ver con el factor característico del cable, ¿verdad? R y X, con sus ángulos, ¿verdad? Bueno, después dice, este factor se acerca al aumentar la sección, a un límite se acerca. Entonces, hay que tener en cuenta que no se pueden superar ciertas secciones justamente por estas razones prácticas. Bueno, aquí va hablando un poco más de lo que sería la distancia, ¿verdad? Cuando las cargas están separadas por distancias tales que implican secciones excesivas en los cables, se puede hacer la división en grupos, ¿verdad? Y alimentar cada grupo desde un centro de carga. Bueno, en rigor, para distribuir energía debe tenderse el distribuidor principal, o sea, alimentador, y los distribuidores propiamente dicho que llegan a los usuarios. O sea, que las troncales y los ramales serían para nuestro sistema de distribución, ¿verdad? Bueno, otro punto a tener en cuenta es el crecimiento de la carga, ¿verdad? En redes industriales normalmente las cargas no aumentan en valor, sino en cantidad. Entonces se agregan sucesivas ampliaciones, nuevas cargas. Bueno, entonces en cierto caso los incrementos no corresponden a las provisiones originalmente hechas, que es lo que siempre sucede.
Bueno, en el caso de las redes de distribución urbana, las cargas, además de aumentar en número, aumentan en valor. Por eso es que la densidad de carga aumenta con el tiempo. Y una vez que aumentan, aumentan también las caídas de tensión, ¿verdad? Bueno, y ahí la solución sería aumentar la cantidad de alimentadores o aumentar la potencia de los centros o también disminuir el área que cada centro sirve, ¿verdad? Son diferentes opciones. Por eso es importante lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Al inicio de la materia en sí, que lo que tiene que ver con el planeamiento de los sistemas de distribución. Debe ser de acuerdo a las hipótesis más optimistas y más pesimistas por un número razonable de años, ¿no? Bueno, el aumento de la carga puede conducir a situaciones en las cuales la red planeada no sirve para atender las nuevas exigencias. Después, otros factores muy importantes, el económico, inversión inicial y las pérdidas, ¿verdad? El criterio del diseño del sistema se fija justamente, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, en minimizar el costo. La inversión inicial de la red incluye el costo de los cables de baja tensión, transformadores, equipos de maniobra, protección, cable de media tensión y los costos que serían derivados de las provisiones futuras. Bueno, lo que en rigor debe minimizarse es el costo total, ¿verdad? Entonces, eso puede hacer que aumente la inversión inicial y refleja entonces un costo menor de explotación, ¿verdad? Otro punto importante que debe evaluarse son las pérdidas. Serían pérdidas en los transformadores, también hay pérdidas en los cables, sí, hay pérdidas en los diferentes equipos, ¿verdad? Ahora, hablando de las inversiones futuras, pueden referirse, teniendo en cuenta la inflación, intereses ofrecidos, etcétera, ¿verdad? Bueno, y si hablamos de pérdidas, también se pueden decir que son inversiones futuras, ¿verdad? Entonces pueden ser consideradas. Y el último punto a analizar son las potencias de cortocircuito. De hecho, que las potencias de cortocircuito también determinan el cuánto puede o no aguantar un cable o un alimentador, ¿verdad? O los conductores de los alimentadores de nuestro sistema de distribución, ¿verdad? Un parámetro muy importante en el diseño es el nivel de cortocircuito, ¿verdad? Define, ¿sí?, la sección mínima que deben tener los cables para soportar una falla breve. Bueno, y el exceso, por supuesto, también puede conducir a sobredimensionamientos de la instalación. El valor de corriente de cortocircuito que pueden soportar equipos similares a distintas tensiones es constante. Entonces, ahí se tiene en cuenta que el cortocircuito crece con la tensión. Bueno, y aquí un último párrafo que dice que el aumento de tensión en una red, ¿verdad? Si la potencia de cortocircuito se mantiene constante, también siendo iguales las impedancias de los transformadores, implica una reducción de las corrientes de cortocircuito. Un punto muy importante. Bien, este sería entonces el desglose de la segunda parte teórica del capítulo 4 de evaluación de pérdidas en el sistema, en sistemas eléctricos, ¿verdad? Aquí lo que estaríamos desglosando sería el diseño de la red, lo que tiene que ver con potencias, corrientes, tensiones, cortocircuito y los factores, ¿verdad? Económico, pérdidas, inversiones, etcétera. Muy bien, les recomiendo hacer una nueva lectura comprensiva del documento, investigar un poco más en el caso de que sea necesario.